Bueno, muchísimas gracias a la Toma Foundation y a Verónica y Catherine por la invitación. Esta tesis acaba de salir del horno, por así decirlo. Hasta anoche he continuado trabajándola, entonces realmente está bastante fresco y es un gusto poder presentarla tan pronto. La Trinidad Trifacial es una de las iconografías que más destacan en el arte virreinal peruano. El ejemplar del Mali ha pasado a ser una obra emblemática, no solo para el Perú, sino para el arte colonial en general. Es tal vez la versión más lujosa y de mayor formato y mejor calidad que se conserva de esta iconografía después de su prohibición por el Papa Benedicto XIV. Sin embargo, la historiografía alrededor de estas trinidades hasta el momento es escasa y un tanto contradictoria. La Trinidad Trifacial tiene sus orígenes iconográficos en las representaciones del dios galo Lugus, el cual presenta la función característica de los rostros, que resulta en 4 ojos y 3 bocas. Diversos autores han intentado resolver el enigma de sus orígenes, considerando orígenes aún más antiguos y primitivos. Así, Willibald Hirfel ahondaría en los paralelos orientales de los 3 rostros en el hinduismo y el budismo, y Germán de Pamplona intentaría resolver este complicado asunto, declarando que la imagen tiene sus orígenes distantes en una divinidad suprema eurasiática de carácter solar y omnividente. Los artistas del románico, en el sur de Francia, donde sobreviven estas enigmáticas estelas con 3 rostros, hubiesen copiado esta iconografía como un elemento puramente decorativo para el exterior de las iglesias durante el siglo XII. Este proceso continuaría durante el gótico, de forma igualmente decorativa. Es en el siglo XIV donde se darían las primeras aplicaciones de este modelo para la Trinidad cristiana. Esto se daría en Biblias y en misales, y también en manuscritos de la Divina Comedia. Curiosamente, la Divina Comedia es mucho más conocida por tener un diablo trifacial, entonces es interesante que en estas versiones, estas Divinas Comedias tienen tanto una Trinidad de 3 rostros como un diablo de 3 rostros, de modo que funciona a modo de espejo. Francisco Stastny y Teresa Gisbert hablarían de la Trinidad Trifacial como un motivo medieval. Sin embargo, hemos observado, comparando un corpus de imágenes, que es en el Renacimiento italiano donde ésta tendría su verdadera difusión. Así, la encontraremos en obras de Donatello, de Filippo Lippi, que realizaría 2 versiones. Esta primera en 1438, donde la Trinidad aparece en un pequeño rostro solar de putti, o sea, muy similar a estos pequeños querubines, lo que después se adaptaría a los querubines, en la visión de San Agustín asociado con su Tratado de la Trinidad. Ese tema es tan constante, la constancia de San Agustín con la Trinidad de 3 rostros es bastante fuerte, y además el mismo Lippi realizaría 2 versiones. Hay otra que se conserva en el Museo del Hermitage, en la que la trifacialidad aparece en un sol muy oscuro en una esquina, dentro, con esos pequeños 3 rostros. Este es en la leyenda áurea, donde el niño le señala al sol, hablándole de la Trinidad. Paralelamente, este motivo se emplearía para las alegorías de la prudencia y tendría también una gran difusión entre los libros de emblemas. Proponemos que su difusión en el virreinato se debió precisamente a la sensibilidad humanista que se desarrollaba en el Nuevo Mundo. Teodoro Hampe y Teresa Gisbert han señalado la existencia de un auténtico humanismo en el Perú. Y podemos señalar como gran exponente de esta corriente a nada menos que el Inca Garcilaso de la Vega, o al padre Juan Pérez Bocanegra. Parte esencial de este espíritu era reinterpretar el mundo precolombino de la misma forma en que los humanistas europeos reinventaron el mundo antiguo. El modelo de la Trinidad Trifacial, sosteniendo el diagrama de la Trinidad, o escudo de la fe, se difundiría a través de las ediciones del Flos Sanctorum, que circularon en el siglo XVI. Pedro de Vega, el impresor, repetiría esta imagen en 3 ediciones de este libro. Santa Teresa de Jesús, nada menos, en sus constituciones de 1567, indicaría que el Flos Sanctorum, que en aquel entonces llevaba esta estampa, debía estar presente en todo monasterio carmelita, por regla. Una especulación frecuente para explicar esta imagen ha sido la que tuviera un motivo pedagógico. Esto debido a la literalidad con la que parece representar el dogma de la Trinidad. El único caso en que esto podría ser plausible es en las figuras del Catecismo Gómez de Orozco. Se trata de un intento novohispano del siglo XVI por explicar la doctrina cristiana, utilizando la escritura náhuatl, imitando sus pictogramas y reinventando nuevos caracteres. En este podemos encontrar un carácter de una figura de 3 rostros para describir a la Trinidad, creando una suerte de neologismo visual. Un tema que salta a la vista en relación con esta imagen es la idea de la existencia de trinidades precolombinas, presente en muchas crónicas. Los agustinos de Huamachuco, en 1561, recogen historias de una divinidad triple que reinaba en el cielo, a la cual los sacerdotes nativos llamaban Ataguyu.
José de Acosta, Garcilaso de la Vega y Antonio de la Calancha hablarían de un dios triple llamado Tanga Tanga, el cual era adorado en Chuquisaca, en aquel entonces el Alto Perú y actualmente el sur de Bolivia. Hubo dos actitudes ante lo que los cronistas percibieron como las trinidades precolombinas. La primera era la de celebrarlas, como intuiciones de la verdad cristiana por parte de los nativos, a modo de las prefiguraciones en el Antiguo Testamento. Esta idea estaba inspirada en San Pablo y en San Agustín, y era propia del mencionado espíritu humanista que buscaba legitimar el mundo antiguo. La segunda actitud, por el contrario, era la de optar por la teoría del plagio demoníaco. Esta noción proviene de Justino Mártir y suponía que el demonio repartía entre los distintos pueblos de la humanidad falsificaciones aberrantes del cristianismo con el fin de ser adorado en lugar de Dios. Muchos cronistas interpretarían estas trinidades precolombinas como simulacros satánicos de esta forma. En el siglo XVII, el jesuita Jacinto Barraza narra la expedición a una isla del lago Titicaca. Cito: «En esta isla se halló en tiempos pasados un ídolo muy bien labrado con 3 cabezas, a quien los indios adoraban, diciendo que aunque era un dios, encerraba en sí mismo 3. Un rudo bosquejo del misterio de la inefable Santísima Trinidad, un dios y 3 personas. Este ídolo se dice que enviaron antiguamente los españoles a España por tenerlo por cosa maravillosa». Fin de cita. Curiosamente, en la década de 1950, el arqueólogo Dick Ibarra Grasso hallaría en sus excavaciones en Clisa, Cochabamba, varias figuras tricéfalas. El mismo Ibarra Grasso las identificaría como las figuras que pudieron haber inspirado los rumores sobre el dios triple, Tanga Tanga. Llegamos así a nuestro tema central, las versiones de la Trinidad Trifacial producidas durante el siglo XVIII en el Virreinato peruano. Las representaciones de la Trinidad con 3 rostros fueron por su parte prohibidas oficialmente por el Papa Benedicto XIV en 1745, por carecer de base bíblica, declarando que cada persona singular de la Santísima Trinidad no puede ser pintada de otra manera que bajo el aspecto como ella se ha dejado ver por los hombres. Desde hace ya varios siglos antes, los tratadistas europeos más influyentes la llevaban reprobando repetidas veces. Así lo harían San Antonio de Florencia en el siglo XV, Diego de Cabranes en el siglo XVI, Roberto Belarmino, Martín de Roa, Juan de Molano y Vicente Carducho en el siglo XVII, y por último, Interián de Ayala en el siglo XVIII. Estos en gran medida se parafrasean y repiten literalmente unos a los otros, coincidiendo una y otra vez en que se trataba de una imagen pagana, carente de decoro, monstruosa y sin argumentos bíblicos. Se ha hablado en estudios sobre esta iconografía acerca de una supuesta prohibición por el Papa Urbano VIII en 1628, que menciona más bien Benedicto XIV en 1745, y de haber sido prohibida también por el Concilio de Trento. Sin embargo, solo existen menciones secundarias de estas censuras y ningún documento oficial que las compruebe. Gisbert se refiere a la prohibición de esta imagen como una prohibición tridentina, pero realmente no hay nada en las actas del Concilio de Trento que lo compruebe. Solo Martín de Roa lo menciona como algo que se dijo oralmente en el Concilio de Trento, pero esto no está, digamos, documentado. De modo que la prohibición auténtica y efectiva vendría a ser mucho más tardía de lo que se ha creído, en 1945 a mediados del siglo XVIII. El mencionado ejemplar del Mali dataría de entre 1750 y 1770, de modo que fue realizado con esta imagen se encontraba muy recientemente prohibida. Queremos resaltar la presencia de la tiara papal a los pies de la Trinidad, que nos indica que fue realizada sin conocimiento de su prohibición, pues había sido prohibida por quien lleva la tiara. Otro ejemplar cusqueño, actualmente en el Wadsworth Museum de Connecticut, está datado en las mismas fechas. Ambas son piezas provenientes de pintores cusqueños con escuela, de alta calidad, y la inscripción latina a los pies del ejemplar del Mali, que proviene de una homilía de San Juan Crisóstomo, nos indica que el comitente y el pintor de esta obra fueron personas con una educación privilegiada. Un ejemplar singular de 1725 nos presenta la Trinidad de 3 rostros entronizada, con una pareja de donantes indígenas. En la cartela se puede leer que la obra fue realizada a devoción del cacique Juan de Dios Puma, Inca noble señor. Las lagunas en esta inscripción no nos permiten leer el apellido completo del cacique, con lo cual se podría haber identificado al personaje. Pero la obra misma nos indica que esta iconografía, antes de ser prohibida, pudo haber despertado cierta afinidad entre los individuos de la élite indígena del Cusco. El modelo de la Trinidad Trifacial sedente es más escaso, pero no descartamos que pueda haber circulado en alguna versión grabada similar a esta, y el de Floraciones Patrum. Otro ejemplar que queremos difundir es el conservado actualmente en el convento de Santa Teresa de Arequipa. En este, 3 religiosas, junto con San Agustín, contemplan a la Trinidad Trifacial y junto a la Virgen del Carmen. Esta obra nos indica cómo esta imagen continuó estando, probablemente ya varias décadas después de prohibida, presente dentro del mismo clero
y probablemente debido a la naturaleza sobrenatural que apelaba en las experiencias místicas de las religiosas. Santa Teresa de Jesús, al hablar de esta iconografía, porque también menciona la Trinidad Trifacial, la considera algo ante lo cual el entendimiento se embaraza y algo que puede confundir a los ignorantes, pero no la reprueba directamente y tal vez la consideraba algo demasiado elevado. Por lo cual, no nos debería sorprender tanto que se encontrase reproducida en una estampa del libro que ella misma recomendaba y que esté precisamente entre las carmelitas que seguían sus reglas. Hay también versiones que podemos datar pertenecientes a la segunda mitad del siglo XVIII, de factura visiblemente ingenua, donde podemos ver cómo esta imagen migraría poco a poco desde el ámbito de la cultura dominante hacia el ámbito de las devociones populares. Estos se caracterizan más bien por un pequeño formato de tabla devocional, por una pintura ingenua y eventualmente por errores ortográficos en los diagramas, que nos pueden indicar que los pintores eran analfabetos. Tal es el caso de la versión conservada en la colección Barbosa Stern y la versión actualmente en la colección de Javier Laim Alvarado, que hasta se descubrió hace un par de meses, he tenido la suerte de poder incluirla, y son además, coincidentemente, casi del mismo formato, son muy pequeñas, parecen ser de adoratorios privados bastante personales y muy populares. Hay también versiones conservadas en Bolivia que nos dejan comparar directamente cómo la imagen se transformó de ser una alegoría humanista legitimada y de gran formato en una devoción popular andina. En este caso, la versión del Museo Charcas es extensa y bastante lujosa, digamos, mientras que la otra se trata de una placa devocional muy posterior, que incluso podría datarse al siglo XIX, y de un formato y característica de plenitud muy característicamente devocional y popular. Este último punto nos lo confirma la devoción actual al Señor del Gran Poder de la Paz. Este se trataba originalmente de una Trinidad trifacial del siglo XVIII, obra de un pintor anónimo del Collao. Los rostros de los lados fueron cubiertos por orden del obispo de La Paz en la década de 1930, en el momento en que ésta ya se había convertido en una devoción bastante difundida en La Paz. Pero la memoria de estos rostros nunca dejó de existir como tradición oral entre los devotos. Se dirigían oraciones específicas a cada rostro y una serie de actividades y actitudes religiosas que no tienen realmente paralelos cristianos, como castigar a la imagen cuando ésta no cumplía los milagros pedidos, clavándole clavos en el ojo izquierdo, o pedirle al rostro izquierdo maldiciones para los enemigos. De este modo, vemos cómo una imagen de origen virreinal fue intensamente absorbida y resignificada por el mundo andino a inicios de la modernidad. En 2004 se realizaron las radiografías que confirmaban la creencia popular en estos tres rostros. La Trinidad trifacial en los Andes no se trataría de un sincretismo visible ni visual, pues la imagen ha permanecido fiel a su modelo europeo, con variaciones mínimas. Incluso el Señor del Gran Poder incluye a San Agustín y a Santo Tomás de Aquino, muy ortodoxamente, digamos, y recordemos además que San Agustín está desde las primeras versiones de Filippo Lippi. De modo que no hay forma de pretender que se trate de una hibridación simbólica o visual. Tampoco creemos que esta imagen tenga una verdadera continuidad con las supuestas trinidades precolombinas que hemos expuesto. Estas trinidades fueron en buena medida proyecciones cristianas y fabulaciones de la imaginación humanista, que buscaba recrear este pasado con sus propios fines. La idea de que una imagen cristiana pueda esconder un ídolo o huaca por su parte era promovida también por los extirpadores de idolatría, tales como Francisco de Ávila, con el visible propósito de evitar la completa asimilación del indígena al catolicismo. Por el contrario, proponemos que esta imagen no enmascara a ningún ídolo y que más bien se trata de una expresión sincera del catolicismo andino que ha generado una transformación iconológica. No está motivada por un contenido precolombino, sino por una sensibilidad propia. Muchas gracias.